Daniel 1, versos 1 al 7. Así dice la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esta es la palabra del Señor. Señor, ¿cuántas veces por nuestra dureza de corazón tienes que terminar administrando providencias severas para nosotros? Lo lamentamos, Señor, y te pedimos que nos perdones por las maneras en que te provocamos a ira día tras día. Y te pedimos que nos des el regalo de la convicción, Señor, para que nos volvamos a ti y no tengamos que estar aprendiendo más a la mala. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace como 25 años, yo fui con mi hermana y con quien es ahora mi cuñado, fuimos a un concierto en Lakeland. ¿Cuántos saben dónde queda Lakeland? Si van para Tampa, es como a 3/4 de camino llegar a Lakeland. Pues ya habíamos llegado al área, estaba un poquito tarde y estaba ansioso de llegar por una vez porque no quería perderme el concierto. Pero estaba en el área de downtown, estancado en una luz roja que no tenía planes de cambiar. Y estoy ahí ya ansioso. Y como esa área de downtown estaba desierta en ese momento, pues esos son los momentos donde la herencia y el origen se le trepan a uno. Y como buen boricua, yo empiezo a considerar las ventajas y los beneficios de cruzar la luz roja, de comerme la luz roja por puertorriqueño. Así que miro para el frente, no veo a nadie. Miro para la izquierda, no veo a nadie. Miro para la derecha, no veo a nadie. Le pregunto a mi cuñado, ¿qué tú crees? Mi cuñado me dice, y cito, dale, para el cigarete. Así que me como la luz y me doy cuenta que había mirado a la izquierda, me había mirado a la derecha, había mirado al frente, pero no había mirado detrás de mí donde había un policía. Me comí la luz al frente del policía. Ahí miren qué pasó. ¿Qué va a pasar? Me dieron un ticket de 50 pesos. Bueno, hace 25 años y yo era un pelado, no soy un pelado todavía, pero bueno. Pero, no, la mujer policía salió riéndose del cara. Pues como que se dio cuenta de lo que yo había hecho. Y eso me pasó por estar pendiente a todo, menos a lo que tenía que estar pendiente. No sé si le ha pasado eso a usted, pero de esa misma manera, cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, nosotros corremos el riesgo de cometer el error de poner nuestra atención en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque Daniel es un libro complicado. No estamos hablando de un libro que sea solo un género. Es como si hubieran varios géneros combinados dentro de este mismo libro de Daniel. Los primeros 2 capítulos nos dan la introducción, nos dan unos cuantos relatos de cosas que ocurrieron cuando los israelitas fueron llevados a Babilonia. Entonces, a mitad del capítulo
de momento, súbitamente, el idioma original del libro cambia de hebreo a arameo. Eso es como si usted estuviera leyendo un libro y de momento cambiara de español a portugués. Idiomas cercanos, pero no iguales. El original hace esto, cambia de momento de hebreo a arameo. Y continúa así con más relatos que conocemos, El horno ardiente, El pozo de los leones y otros relatos más. Y entonces, del capítulo 7 en adelante, deja de ser relatos y del capítulo 7 en adelante comienza a ser profecías, profecías apocalípticas, que ¿saben qué? Son difíciles de entender. Son difíciles de entender. Y entonces, en el capítulo 7, el idioma original otra vez cambia a hebreo. Yo personalmente, yo encuentro esas cosas fascinantes, a mí me gustan, pero sí hacen el libro difícil de entender. Y la naturaleza complicada de este libro ha resultado en que a través de los años, al predicar y enseñar este libro, se nos enseña a estar pendientes de cosas que no importan en verdad. Y salimos con lecciones equivocadas. Salimos pensando que Daniel es el héroe que nosotros debemos imitar. Empezamos a decir cosas de que en verdad la Biblia no dice. Decimos, bueno, nosotros debemos ser como Daniel, que no se comprometió con Babilonia. Si leemos la Biblia, Daniel hizo unas cuantas concesiones. Eso no está completamente correcto. También podemos creer erróneamente que si nosotros obedecemos a Dios, Él nos va a librar del foso de los leones que nos toque en nuestra vida. Usted puede salir de esto pensando pues que el Señor en su situación, en su problema, siempre le va a dar la victoria. Eso no es así. Querido hermano, querida hermana, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Quizá usted me responda, pero léete en Hebreos 11. Vas a ver que los héroes de la fe fueron librados milagrosamente por Dios. Pero si sigues hasta el verso 38, del verso 38 en adelante también nos habla de otros héroes. Y nos dice que estos héroes experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados. Tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor. ¿Usted cree que en esta vida usted nunca va a experimentar el fracaso? No se crea cuentos de cuna. Quizá que vamos a experimentar algunas victorias, pero nuestra victoria verdadera y definitiva va a ser en la resurrección de los muertos, en la nueva Jerusalén. Amén. Otro error común es entonces concentrarse en las profecías y entonces ponerse a especular fechas, anticristos y supercomputadoras y todas esas cosas. Para entonces después tener que explicarle a la gente por qué nos equivocamos una vez más. Y perder una vez más el respeto de la gente por estar creyendo cuentos. El libro de Daniel no fue escrito con ese propósito. Entonces, ¿para qué fue escrito? Bueno, para saber la respuesta en detalle van a tener que volver los próximos domingos para que estudiemos el libro pasaje por pasaje. Pero por ahora les voy a decir que el propósito principal de este libro es que veamos el poder de Dios, que veamos la bondad de Dios que Él tiene para rescatar y para librar a su pueblo a pesar de su infidelidad. Y que sepamos cómo vivir aferrados de las promesas del Señor, a pesar de que el mundo alrededor de nosotros está lleno de ideologías y de religiones falsas. Porque al final de todo, hermanos, Dios es el héroe del libro. Amén. Ahora, el pasaje de hoy nos muestra las circunstancias horribles en las cuales Dios se manifestó. Y vamos a ver el poder de Dios en medio de un pueblo sin esperanza. Un pueblo que fue derrotado, un pueblo que fue humillado,
un pueblo que fue subyugado. La derrota del pueblo hebreo es descrita en los versos 1 y 2. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Yo quisiera que ustedes pudieran visualizar lo horrible de esta situación. No sé si se pueden imaginar la afrenta religiosa y nacional que esto fue para el pueblo hebreo. Si pueden identificarse por eso un momento. Es como si lo peor que nosotros nos pudiéramos imaginar aquí nos ocurriera. Como si de momento el Estado Islámico, por allá, por el norte de Irak y por la tierra de los kurdos y Siria, de momento tuviera suficiente poder para venir aquí e invadir a los Estados Unidos, llevarse a la población cautiva de vuelta para allá, destruir todas las iglesias y hacer una fogata con todas las cruces que encuentren. Más o menos se están empezando a darse cuenta. Si eso sucediera aquí, ¿usted sabe qué tendría eso en común con la derrota de este pasaje? Con el cautiverio que vemos en este pasaje, con la profanación de los lugares santos que vemos en este pasaje. ¿Sabe qué tiene eso en común? Los dos eventos sucederían por la misma razón. ¿Por qué? Bueno, por la primera frase que leemos en el verso 2. El Señor entregó. La razón por la cual ellos fueron derrotados, la razón por la cual ellos fueron llevados en cautiverio, la razón por la cual el templo del Señor fue profanado, es porque Dios lo permitió. La mano del Señor permanece soberana aún a través de la calamidad de los israelitas y aún a través de la calamidad que nosotros estamos pasando. Permanece soberana hoy en día, a través del dolor que quizás usted pasó en el pasado, a través de esas experiencias tan horribles que quizás usted recuerda a veces, a través de las derrotas políticas que parece que la cosmovisión bíblica está sufriendo en nuestra sociedad. Hoy en día, el Señor entregó. A través de la muerte de su ser querido, el Señor entregó. A través del fracaso de su negocio, el Señor entregó. A través de la traición que usted ha experimentado, el Señor entregó. Todo lo que está pasando, no se equivoque, está pasando porque está dentro del plan perfecto de Dios. Y no es tanto que ellos fueran entregados a Babilonia, sino que quien los entregó fue Dios, su creador, el que los creó, el que los prosperó, el que los amó y el que ahora permite que ellos sufran para que se vuelvan a Él. Ese es el mismo Dios que está en control de tu propio sufrimiento ahora mismo, de tu propia tormenta, de tu propio diluvio en tu vida. El Salmo 29, 10 y 11 dice: el Señor se sentó como rey cuando el diluvio. En medio del diluvio, en medio del revolú, en medio de todas las decepciones que usted está viviendo, el Señor preside, se sienta como rey en su trono. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Cuando perteneces a Dios, cuando eres del Señor, tu sufrimiento siempre, siempre, siempre es redimido por el mismo Dios que lo permite. Pero en medio de tu diluvio, Dios te promete paz. Pero a veces las derrotas que nosotros enfrentamos no vienen solas, sino que vienen sazonadas con una orden por el lado de humillación.
El verso 3 dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Si hubiera estado vivo para entonces, quizás me hubieran llevado a mí, porque tenían que ser de buen parecer, inteligente. Cuando era joven, yo no sé qué pasó ahora, pero hermano, para añadirle a la tragedia, para hacerlo todo peor, yo quiero que consideren una posibilidad que quizás su maestro de escuela dominical nunca le enseñó cuando usted era chiquito. Dice que la persona que estaba encargada de David y de los jóvenes era Aspenaz, el jefe de sus oficiales. La palabra del original hebreo para oficiales tiene otro significado. La palabra en hebreo es otsar. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Si su jefe es el jefe de los eunucos, ¿qué le hace a usted? La Biblia no lo dice explícitamente, tenemos que saber eso, la Biblia no lo dice explícitamente, pero tenemos que considerar la posibilidad de que Daniel y los 3 jóvenes amigos de él tuvieron que sufrir la indignidad de la castración. Es una posibilidad grandísima, especialmente cuando consideramos el hecho de que en los relatos bíblicos a Daniel no se le conoce esposa ni descendencia. Es una posibilidad. Esto quería decir que ya las cosas nunca más iban a ser iguales. Imagínense, en Deuteronomio 23 se prohibía que los eunucos adoraran en público con el resto de la congregación. Eso cambiaba las cosas para siempre, aún en medio de su pueblo. Y entonces, como si esto fuera poco, se les obligó a matricularse en la Universidad de Babilonia, para que aprendieran el lenguaje y la cultura de los caldeos. Gente, el abuso psicológico fue total, fue completo. Cubrió todas las áreas de la vida. Y como resultado, ellos no solo estaban derrotados ni humillados, sino que también estaban subyugados. El verso 5 dice: el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Tenemos un invitado especial, así que quiero terminar pronto, pero quiero que puedan digerir el peso cultural de lo que pasó aquí. No sucede tanto con nosotros, pero con muchas personas de países asiáticos, si vienen a los Estados Unidos, se cambian el nombre. Sucede muchas veces. Y es más que esto en esta ocasión, porque un pueblo, comenzando con la comida, un pueblo que era tan celoso con sus leyes dietéticas, ahora estaban condenados a comer comidas que no eran kosher. Pero también sus nombres fueron cambiados. Y si usted se refiere al idioma original, los nombres de ellos tenían significados. Tenían significados que hacían referencia al Dios verdadero. Y entonces ahora le cambian sus nombres a nombres que hacen referencia a dioses paganos. Imagínese que todo lo que forma su identidad le sea quitado, que le sea arrebatado. Todo. El Estado Islámico lo secuestra, dejan de instrucción en su país, lo mandan a una escuela islámica a estudiar el Corán a la fuerza. Mi nombre es Miguel, que viene del hebreo Mijael, quien es como Dios.
me lo cambian a Mijail al-Islam. Sin esperanza de cambio, sin esperanza de escape. Muchos dirían sin razón de vivir. ¿Qué hacemos en esta situación tan mala, tan desesperante? En ese tiempo el profeta Jeremías le escribió una carta a los cautivos en Babilonia. Unos cautivos a quien ya se les estaba profetizando que pronto iban a salir de Babilonia. No se preocupen, la victoria está a la vuelta de la esquina. Puede que el contenido de esta carta les sorprenda un poco. Jeremías 29, 4 al 11 dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer su fruto, tomar mujeres y engendrar hijos e hijas, tomar mujeres para vuestros hijos y dar vuestras hijas a maridos para que den a los hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscar el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. A nosotros nos gusta usar mucho ese pasaje. Lo usamos mucho para la gente, pero le queremos augurar éxito a la gente. Pero esto fue escrito a cautivos en Babilonia. A gente que lo habían perdido todo. Pero el Señor les está diciendo a los cautivos en Babilonia: esta prueba que yo he permitido para ti, esta prueba que yo he creado para ti, va a tener su duración completa. No se va a acabar ni en la víspera, ni se va a acabar más tarde, se va a acabar precisamente cuando yo digo que se va a acabar. Pero yo te prometo que sin importar cuán feas se vean las cosas ahora mismo, yo tengo para ti un buen futuro, tengo planes de bienestar. Así que en vez de buscar de salir de donde estás, más bien echa raíces donde estás. En el bien de tu ciudad vas a hallar tu bienestar. Así que en la próxima semana vamos a explorar más a fondo lo que esto significa. Buscar el bien en la ciudad donde nosotros estamos ahora mismo. Una manera muy práctica en la cual nosotros podemos buscar el bien de la ciudad es educando a la ciudadanía. Y como una gran sección de nuestra población aquí es de origen puertorriqueño, como yo, a pesar de nuestra cultura, es común que nosotros los puertorriqueños no estemos tan bien informados sobre el sufrimiento del inmigrante. Porque culturalmente somos forasteros. Pero legalmente podemos entrar y salir de aquí con el pan debajo del brazo. Y al ser puertorriqueño es muy posible que nosotros no nos estemos identificando con el inmigrante como debe ser. Y para educarnos en cuanto a eso, yo quiero invitar a mi amigo Wandel Treviño a pasar al frente para que él comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Él es el movilizador de la región sudeste de la Mesa Redonda Evangélica de Inmigración. Es un grupo que busca educar a los cristianos y al público en general sobre la importancia de tener una perspectiva cristiana en cuanto al asunto de la inmigración. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo. Mi amigo es un mexicano-americano de quinta generación, por tanto yo lo voy a estar traduciendo. And I know many of you are Sé que muchos de ustedes, wondering why doesn't this Mexican know Spanish? porque este mexicano no habla español, Blame my parents échenle la culpa a los because padres míos. they only spoke it around us.
They only spoke Spanish around us solo hablaron español cerca de nosotros. when they didn't want us to hear what they were saying. Cuando no querían que supiéramos lo que estaban diciendo. So, Guilty. Doesn't work anymore. I know. I just wanted to briefly get out of here. I'm trying to, you can see, grow a beard. Like, yeah, I can't do it. So, You need to be 47, bro. but I just want to kind of correlate and give just an application, if you will, Quiero compartir un punto de aplicación con ustedes to Daniel, en cuanto al libro de Daniel. as he's been sharing today. Como él ha estado compartiendo en esta mañana, At the heart of Daniel en el corazón del libro de Daniel is about pursuing a gospel-informed confidence significa sobre buscar una confianza, as we engage our hostile culture. una confianza informada por el Evangelio cuando tratamos de acoplarnos a nuestra cultura, a nuestra sociedad, Knowing that God remains sovereign in all things. sabiendo que en todas las cosas Dios permanece soberano. And the most important thing we must understand from the book of Daniel Y lo más importante que nosotros debemos comprender sobre el libro de Daniel is it points to Jesus Christ, es el hecho de que nos apunta hacia who Jesucristo, left the very presence of God el cual salió de la presencia inmediata de Dios and died on the cross y murió en la cruz for all of our sins. por todos nuestros It pecados. points to Jesus. Nos apunta hacia Jesús. And as it relates to us as Jesus' disciples, Y esto tiene una relación directa con nosotros como discípulos de Cristo. just like God sent Jesus and sent Daniel, De la misma manera que Dios Padre mandó a Jesús y mandó a Daniel, He also sends us Él también nos manda a nosotros to bring His kingdom para traer a su reino in this world today. en este mundo hoy en día. We're called to go out into the world El Señor nos llama a salir al mundo and do whatever it takes y hacer todo lo que se necesite to transform our communities para transformar nuestras to comunidades the community that God wants us to have. a la comunidad que cae dentro de la voluntad de This Dios. is a beautiful privilege and honor. Es un privilegio hermoso, es un honor. And one specific way we can do that, Y una manera específica en la cual lo podemos hacer, especially being in Florida especialmente estando aquí en el estado de la Florida, with 3.8 million immigrants, con 3.8 millones de inmigrantes, is to really learn how to love immigrants es verdaderamente aprendiendo a amar al inmigrante, as Christ loves them. de la misma manera que Cristo nos amó. If you've been following any of the rhetoric in the election season, Si ustedes han estado yendo y siguiendo la retórica en esta temporada de we've elecciones, heard a lot of negative things hemos oído muchas cosas negativas about immigrants. en cuanto al inmigrante. And so how can we as Christians in the church Así que como nosotros como cristianos en la iglesia step up to talk about this from a biblical perspective? podemos buscar hablar de esto desde una perspectiva bíblica. But here's a stat I want to give to you. ¿De what? A stat. Unas estadísticas. ¿Qué más será? Unas estadísticas que quiero compartir con ustedes. According to Lifeway Research, De acuerdo a esta investigación de Lifeway, only 12% of Christians solo el 12% de los cristianos primarily view immigrants ven el asunto de la inmigración from a biblical perspective. desde una perspectiva Only bíblica. 12%. Solo That 12%. means 88% Eso quiere decir que view 88% immigrants ven la inmigración from something other than the Bible. desde otra perspectiva que no es la Biblia. And as followers of Jesus Christ, we all know Y como seguidores de Jesucristo, nosotros sabemos our blueprint in life que nuestro diseño en la vida is the Bible. es la Biblia. Is the Bible. Es la Biblia. So we're viewing immigration Nosotros debemos ver la from inmigración. something other than what we're called to view from. Perdón, estamos cometiendo el error de ver la inmigración desde una perspectiva equivocada. Then we're viewing from the wrong perspective. Lo estamos viendo desde la perspectiva equivocada. So I want to just give you one perspective, just real quick, Así que les quiero dar una perspectiva brevemente and then I'll get out of your way. y entonces me salgo del medio. When you look at Genesis chapter 1, verse 26 to 28, Cuando ven a Génesis 1, versos 26 al 28, when God creates the world, cuando Dios crea el mundo, He also says, He creates all people in His image. Él dice que Él crea a todo el mundo en su imagen. God says, let's create man in our own
image. Vamos a crear al hombre en nuestra imagen y So from the semejanza. beginning, God doesn't say, Así que desde el principio Dios no dice let's just create Christians or Americans into the image of God. que solo vamos a criar a los americanos cristianos a la imagen del He says, Señor. I've created every single person on the face of the earth in the image of God. Cada ser humano en el planeta Tierra ha sido creado conforme a la imagen de Dios, lo cual significa Everyone made in the image of God todos los que son creados a la imagen del Señor has infinite value. tiene un valor infinito. When God sees them, He delights in His creation. Cuando Dios los ve, Él se deleita en su And creación. when we view from this perspective, Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, we're able to say, even though you may have come from another country, podemos decir que aunque haya venido de otro país, even though the country may label you a certain way, aunque el país te ponga una cierta etiqueta, I'm going to love you unconditionally like yo Jesus te Christ. voy a amar incondicionalmente de la misma manera que Jesús me amó. Now, as you continue in that passage, Mientras continúan en ese pasaje, the Lord also talks about a functional sense. el Señor también habla de las cosas desde un sentido funcional. He calls His image bearers Él llama a aquellos a quienes llevan su imagen, to create. los llaman a crear, a cultivar, a And multiplicar. we've seen that in multiplicarse. America. All of these companies have been founded by immigrants. Vemos eso en los Estados Unidos de América, donde hay tantas compañías que han sido fundadas por inmigrantes. Such as Google, Google, eBay, Radio Shack. ujú, All of these companies have been founded because it shows that, it justifies that all immigrants are created in the image of God in such a way that they can create just like you and I. exacto. Todas estas compañías han sido fundadas por inmigrantes y demuestran que todos tenemos esa misma capacidad de ser creativos y de contribuir a los Estados Unidos, porque ese es el diseño del Señor para la humanidad. So the question for me Así que la pregunta para mí, is, how can we love immigrants? ¿cómo podemos amar a los inmigrantes? I say this in Florida all the time. It's really hard not to be a friend of an immigrant. En el estado de la Florida es bien difícil no ser amigo de un You inmigrante. have to try really, really hard. Usted tiene que tratar deliberadamente para no ser amigo So de un overall, inmigrante. from this perspective, when we view from the image of God, Así que cuando vemos las cosas desde la perspectiva de la imagen de Dios and we see that they are able to be functionally creators and cultivators, y vemos que ellos tienen la misma capacidad que tenemos nosotros de we cultivar y now crear, see this as a missional opportunity. lo vemos como una oportunidad misional. In Matthew chapter 28, which I'm sure Pastor McGill has shared before, the En- Great Commission, En Mateo 28 tenemos la gran comisión. right before Jesus goes to heaven, Justo antes que Jesús fuera levantado al cielo, He says, go therefore dice, ir and make disciples of all the nations. y hacer discípulos de todas las naciones. 20, 30 years ago, we would think in this passage, all it means is go and leave America and go to another country. Ujú. Hace 20, 30 años hubiéramos pensado que eso significaba, bueno, salgan de aquí de los Estados Unidos y vayan a otro país. However, the command in that passage Sin embargo, el mandamiento en este pasaje is make disciples. es hacer discípulos. So not only are we supposed to go globally to make disciples, Así que no es que necesitamos salir globalmente a hacer but we're called discípulos, to make disciples in our neighborhoods, sino que estamos Cities. llamados a ser discípulos en nuestras vecindades, en nuestras while you're ciudades, at the store, en la tienda, while you're at school, en la escuela, while you're at church. en la iglesia. You get the picture. ¿Entienden, verdad? But making disciples is global and local. El hacer discípulos es un asunto global y And es local. one of the greatest things the church, one of the greatest opportunities the church has Y una de las mayores oportunidades que tenemos como iglesia is to make disciples of immigrants. es hacer discípulos Is to con change the inmigrantes. narrative that Americans have on immigrants. Es cambiar la narrativa que el americano tiende a tener en cuanto al To not inmigrante. see them negatively, but see them as made in the image of God. No verlos negativamente, no verlos como enemigos, sino verlos como personas creadas en la imagen de Dios. Amen. Amén. So I just wanted to briefly share that with you. Así que quería compartir eso con ustedes. Your pastor, he's amazing. Pastor Miguel has been awesome. I'm not just saying that. He was actually on the news the other day, just to let you know. But I'm so thankful that he's allowed me to be here. Él te agradece mucho que haya tenido esta oportunidad. I've been here for about 5 days, and I'm not leaving until Wednesday. He estado aquí por 5 días y no me voy hasta el miércoles. I might just stay here. Para que me quede. But in 2 weeks, I pick up my wife.
En 2 semanas voy a ir a recoger a mi En El esposa Salvador. en El Salvador. We have lived an immigrant story, and that's kind of how the Lord has opened my heart for immigrants. He vivido esta historia de inmigración y esta es la manera en la cual el Señor ha abierto mi corazón al tema de la inmigración. And so we're thankful for the ministry that y'all have. Así que damos las gracias por el ministerio que ustedes tienen. And I'll leave you with this. I believe immigrants Les voy a dejar con esto. Creo que los inmigrantes are way more open to trusting our Latinos van a confiar más en ustedes, los latinos, than they would anybody else. So I feel like y'all have a great opportunity to step up. que en otros grupos. Por lo tanto, nosotros tenemos una oportunidad singular de aprovecharnos de esta situación And love immigrants. y amar a los inmigrantes. Thank you. Muchas gracias. Y la razón por la cual Dios quiere que nosotros apoyemos al necesitado y defendamos al que no tiene quien le defienda es porque Jehová, en el Salmo 103, verso 6, dice que Jehová es el que hace derecho y justicia a todos los que padecen violencia. Esto es una causa del Señor mismo. Cuando nosotros nos interponemos en cuanto a eso, nos estamos oponiendo al mismo Dios. Eso no es un sitio donde yo quiero estar. Y Él demostró su amor por pecadores perdidos como yo y usted, llevando nuestro castigo en la cruz. Así que en este momento les voy a invitar a que, si usted ha recibido la representación de Jesús en ese sacrificio, que responda con nosotros a esta salvación tan grande, pasando a participar en la cena del Señor. Estemos de pie.